Hola, buenas a todos. Empezamos con el siguiente capítulo de Powercast. Empezando por mi izquierda, Dani Retamosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. A mi derecha está Pau Toro. Hola, ¿qué tal? Y bueno, yo, Javier, o Barras y Martillos. Un placer. Hoy vamos a hablar de técnica de sentadilla. Y para empezar, pues empezaremos por el principio. ¿Cómo empezar a hacer sentadilla? Cuando alguien empieza en el Power o empieza en el gimnasio, ¿cuáles serían los primeros pasos para iniciarse? ¿Quién quiere empezar? Vale, pues si queréis. Bueno, también algo que hay que tener en cuenta, ¿no? En powerlifting, pues sabemos que en general se usa la sentadilla con barra baja, pero también vemos como que la gente, de forma más natural, la que suele usar, bueno, de forma más intuitiva suele ser la high bar, ¿no? Cuando empiezan los atletas más novatos, vemos que se colocan la barra más encima de los trapecios, ¿no? Podemos diferenciar la barra alta en una barra donde se coloca encima de los trapecios. Una barra media, digamos, sería un poquito más justo por debajo del trapecio superior, y una barra baja sería encima del deltoides posterior. Incluso una barra muy baja podría ser incluso por debajo del deltoides posterior. Entonces, bueno, pues al final vemos como la gente que se inicia empieza con la barra alta, y al final también tiene sentido darle un tiempo para que aprendan a hacer el patrón de sentadilla con este tipo de técnica. Al final va a ser la más natural para el atleta, y poco a poco, bueno, pues podemos ir transicionando a una barra un poquito más baja, dando distintos tips de forma progresiva. Pero bueno, veremos que hay gente que le sale un tipo de sentadilla de forma más natural, y a otros pues les saldrá más natural una barra alta, más intuitiva por sus tipos de palanca. También al principio, cuando alguien empieza, pues muy importante pues cómo colocar la anchura de los pies, que hay gente pues que igual empieza con la anchura muy abierta. Yo recomendaría para alguien que justo está empezando en el Power, pues una anchura ligeramente más ancha de las caderas, que será una posición bastante cómoda para la mayoría de las personas. También que se apoyen bien, si hacen barra alta, que se apoyen bien la barra en el trapecio, que no se la apoyen demasiado arriba, que entonces les puede molestar en las vértebras, que eso también le pasa a mucha gente. Y algo muy típico, personas que empiezan, es que intentan hacer la sentadilla sin nada de flexión de cadera, como solo flexionando las rodillas y hacerla súper vertical, y de esta manera no pueden llegar a la profundidad. Entonces, que no tengan miedo o que no se preocupen si tienen que inclinarse un poco para bajar en la sentadilla, porque es absolutamente normal. También intentar llevar las rodillas en la dirección de las punteras, que a muchísima gente se le van las rodillas para adentro cuando empiezan a aplicar el patrón, también muchas veces porque tienen el stand demasiado abierto al inicio. Pero bueno, son algunos consejos que pueden venir bien para empezar a hacer sentadillas. Bueno, como estamos hablando de cómo empezar, ¿no? También podemos tener en cuenta que a lo mejor hay gente que ni siquiera, ¿no?, sabe hacer que parte de un punto de partida muy, muy bajo, ¿no? Entonces, igual antes de empezar a hacer sentadilla como tal, igual es interesante pues añadir algunas variantes, como pueden ser algunos ejercicios clave, como la counterbalance squat, por ejemplo, que es con el disco, ¿no? En disco, codos extendidos, ¿vale? Y a medida que vas a hacer una sentadilla. Eso le va a ayudar mucho al atleta aparte del movimiento de sentadilla, de la coordinación de las tres articulaciones, ¿no? Rodilla, tobillo, cadera, a mantener, ¿no? Por eso se llama así, ¿no? El counterbalance, el medio pie, ¿no? O sea, saber dónde está el medio pie, porque muchas de las cosas que ya hemos ido comentando ahora vienen sobre todo, ¿no?, un problema del centro de masas, ¿no? Al final es el error más típico, que no se tiene en cuenta, ¿no? O sea, cuando la gente explica, ¿no?, normalmente es algo que no se tiene en cuenta porque es bastante complejo, ¿no? Y es como que nos centramos más en otras cosas, que está bien, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, si el atleta no tiene experiencia, pues puede ser, ¿no?, que vienen pues culturistas que se pasan al powerlifting, que solo vienen de hacer sentadilla multipower, sentadilla jaca, prensas, ¿no?, que no vienen a hacer una sentadilla como tal, o gente que se inicia directamente y empieza por el powerlifting porque empieza a entrenar, ¿no?, que ahora me ha entrado un atleta, ¿no?, que ha sido el caso, ¿no?, casi ya directamente, ¿no?, con el powerlifting, que ahora es más conocido, es más normal, y en ese caso pues a lo mejor ya empezar con una sentadilla a lo mejor es un poco agresivo, ¿no? Pero bueno, si podemos empezar, pues estoy de acuerdo en empezar con una high bar. Sí que es verdad que con respecto a lo de los trapecios, yo quiero remarcar que si empiezas con una high bar, el trapecio
o sea, no la vértebra, como bien has dicho, eso no te tiene que doler ahí, no se te tiene que clavar ahí, pero al principio te va a doler el trapecio. O sea, yo cuando hacía mucho que no hacía high bar y me vuelvo a pasar a high bar, no, y tengo atletas que les pongo high bar y me hacen una mid bar. Y digo, no, tío, eso no es una high bar, ¿sabes? O sea, póntela ahí encima del trapecio y aguántate, porque en 2-3 semanas ya no te duele. O sea, es adaptación un poco, acostumbrarte y ya está. Y eso. Sí, a ver, siguiendo también por esta línea, ¿no? Que íbamos a hablar también de fallos y errores al empezar. Otro de los errores más comunes que vemos al final es intentar recortar en la profundidad, ¿no? Sabemos que el estándar de competición en powerlifting, sabemos que tiene que bajar la zona del trocánter, ¿no? Digamos que está como en medio de la cadera, por debajo de la parte superior de la rodilla. Pero bueno, a todos nos ha pasado que al empezar a hacer sentadilla, o al menos a la mayoría, empezamos recortando, o si no, empezamos bajando un poco más y a medida que sube el peso, pues se va recortando. Puede ser por distintos factores, ¿no? Primero, pues por un tema de fuerza. Al final, si recortamos y acabamos haciendo una sentadilla parcial, es más fácil, y la gente, pues para subirse el peso y por ego, acaba recortando. Pero sí que también es verdad que hay mucha gente que podría ser por falta de demandas de movilidad, sobre todo a nivel de dorsiflexión. La movilidad del tobillo está bastante reducida en la mayoría de la población no deportista, ¿no? Entonces, la gente, cuando empieza a entrenar, o si viene de otros deportes que no requerían una gran demanda de dorsiflexión, pues al final acaban no pueden llevar la rodilla bien para adelante, acaban tirando mucho el torso para adelante, o si no, pues acaban recortando la profundidad. Y esto es otro de los factores que acabar trabajando, ¿no? Pero bueno, luego también, pues movilidad de cadera va a ser importante, por lo que comentaba Javi, según el stand que tengas. Si un poquito más abierto, más cerrado, pues vamos a necesitar un poquito más de rotación externa de cadera, o bueno, una buena movilidad en general para tener una buena sentadilla va a ser clave también. Yo me acuerdo cuando Pau y yo empezamos en el gimnasio, que a medida que nos acercábamos a los 100 kilos, pues hacíamos como íbamos metiendo kilos cada semana, cada vez íbamos recortando más la sentadilla, y cuando estábamos en 97 o 100, hubo un señor que vino y nos dijo, anda, bajaros el peso, bajad de verdad y haced sentadilla de verdad, y le hicimos caso y nos fue bastante bien. Un halterófilo era... Sí. Pero cuánta razón tenía. Pero sí. Sí, no, al final el tema de la profundidad, bueno, es un tema, ¿no? Que hay mucha gente que tiene problemas con ello. Y al final eso se puede venir por muchos factores, ¿no? Puede ser un factor mental, bueno, ¿no? En plan de que te da miedo y entonces recortas, pero también puede ser por la técnica, ¿no? Ahora vemos mucho que, relacionándolo con el tema de la high bar, claro, sí que antes no tenía ninguna duda que era una buena idea de empezar con una high bar, pero ahora como se ha puesto tan de moda la bisagra esta de cadera previa a realizar el movimiento, que la hace todo el mundo y no entienden el porqué, ¿no? O sea, la hacen y, ostras, lo he visto que la hace todo el mundo, pues estará bien y lo hago y punto, ¿no? ¿Qué pasa? Lo acaban haciendo tan exagerado y se acaban haciendo compensaciones raras, ¿no? Es decir, si yo me voy mucho hacia detrás, ¿no? Tiro el peso hacia el talón, tengo que luego compensarlo inclinándome demasiado hacia adelante, entonces no acabo bajando bien, o al revés, si me inclino demasiado hacia adelante porque he visto que hay gente que mucha low bar, me inclino mucho hacia adelante, entonces luego se me va el peso para adelante, entonces tengo que extender la caja torácica, le saco el pecho, tampoco acabo bajando, ¿no? Entonces se juntan estas cosas, ¿no? El factor mental, miedo que puede ser, factor técnico, el poco control del medio pie que he dicho antes, y luego también tips raros, ¿no? de gente que no se ha dicho tanto en el powerlifting, pero a lo mejor en el mundo del fitness en general, ¿no? Por ejemplo, esto de incluso que se ha visto a gente con las bandas estas encima de las rodillas, ¿no? En plan de forzar esa rotación externa hacia afuera, cuando realmente no está bien, porque al final es un fallo muy típico, ¿no? De que fuerza hacia afuera para que las rodillas no se vayan hacia adentro. Pero ¿qué pasa? Que si bajas bien realmente, las rodillas acaban metiéndose un poco hacia adentro para que el aductor acabe trabajando, porque en el hoyo el músculo principal en trabajar es el aductor, ¿no? Que es el encargado de hacer la extensión de cadera, y el cuádriceps, que es la flexión de rodilla, ¿no? Entonces, otro tipo de error que también puede hacer que no bajemos bien, ¿no? Forzar eso, ¿no? Y también forzar el sentarse, ¿no? El tip la sentadilla, ¿no? Es sentarse. Entonces, claro, mucho miedo también con lo que ha dicho Pau de llevar las rodillas hacia adelante,
mucha gente tiene miedo, pues porque aún sigue el mito este de que si te pasas, no tanto en el powerlifting, pero sí que en el fitness en general, de que a lo mejor hay gente que no está tan especializada en powerlifting, se mete con esas creencias que ha escuchado y claro, no está tan interiorizado lo de, ¿no? O sea, hay ese miedo de las rodillas hacia adelante, entonces me siento y si te sientas tanto y fuerzas que la rodilla no vaya hacia adelante, al final lo que está pasando es que estás tensionando demasiado la cadena, o sea, estás haciendo un movimiento antinatural, o sea, no estás dejando funcionar la musculatura como tiene que funcionar. Entonces, si tiene que haber una flexión de rodilla, tiene que haber una flexión de rodilla, o sea, de manera natural. Si estás forzando demasiado el sentarte hacia atrás, forzar los músculos de la cadena posterior, van a forzar aún más. O sea, tú estás forzando no hacer la flexión de rodilla, pero el antagonista te está forzando a hacerla y es que es un show. Entonces al final acaba pasando lo que acaba pasando. Entonces esto de la profundidad es un tema. Luego también, a ver, entraremos un poquito más a fondo en todo esto también respecto a si sentarse, llevar la rodilla más para adelante, según, bueno, se puede clasificar según qué tipo de atleta, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos de palancas y otros tipos de squat. También otro de los factores más importantes al principio para tener una buena sentadilla va a ser una buena movilidad de hombros, ¿no? Sobre todo cuando estemos transicionando hacia la low bar. Incluso para tener una buena high bar sí que es verdad que tampoco te requiere tanta demanda de movilidad de hombro, pero bueno, es un factor también a tener en cuenta, ¿no? Porque vemos a muchos atletas que acaban llevando los codos demasiado altos. Ya puede ser por falta de movilidad, en general suele ser por falta de movilidad, pero a veces también es un tema de que no tienen el cue indicado para tener una buena técnica. Pero esto, pues hacer movilidad de hombro antes de hacer sentadilla, por ejemplo, unos back and overs, es decir, tensar un poquito una goma elástica, banda elástica y pasársela por encima de la cabeza hacia adelante y hacia atrás, algún band pull apart también, todo lo que sea, todo de ejercicios de control escapular también nos van a ayudar a movilizar un poquito el hombro. También que para la mayoría de las personas la sentadilla más eficiente va a ser una sentadilla híbrida equilibrada entre la cadena anterior y la cadena posterior, entre lo que es la cadera y el trabajo con los cuádriceps. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que todos estos cues de hacer la sentadilla, pues de sentarse más dominante de cadena posterior, de tirarse para atrás, vienen por que tienen su origen y su sentido al principio. Sobre todo fue el rip toe el que los puso más de moda, porque es que muchas personas cuando empiezan a hacer sentadilla tienen como miedo de doblar la espalda, intentan hacerla con la espalda súper vertical, solo tirando las rodillas para adelante, y no acaban de hacer bien su sentadilla. Entonces claro, pues el tip que les daba el Mark era pues tirar primero la cadera hacia atrás o pensar en sentarse, y a estas personas les iba bien, pero claro, no estamos hablando de powerlifting, estamos hablando de buscar la sentadilla más eficiente y levantar los máximos kilos posibles, no de hacer los primeros pasos para hacer sentadilla. Entonces, de una vez ya sabemos hacer, ya tenemos el patrón más o menos interiorizado, para la mayoría de las personas eso, una sentadilla equilibrada y más híbrida entre cadena anterior y posterior será la más eficiente, donde lleves las rodillas para adelante y lleves la cadera para atrás y te salga el movimiento pues lo más natural posible. Entonces, esta va a ser la sentadilla que más le va a servir para la mayoría de las personas. Sí, al final el tip, yo creo que el mejor tip que podemos dar, independientemente de si haces una sentadilla u otra, es el de romper con la rodilla y la cadera a la vez. O sea, que sea un movimiento más coordinado, me da igual si haces más high bar, más low bar, más inclina, pero que haya una coordinación de empiezo, ¿no? O sea, que no empiezo las rodillas luego, porque entonces ya el centro de masa se te va seguro. Y nada, lo que ha dicho Pau, que no he comentado yo mucho, pero respecto a la movilidad, o sea, completamente de acuerdo. Por eso también se suele recomendar lo que es la sentadilla barra alta, porque genera menos demandas al principio y ya pues puede ser demasiada cosa, ¿no? Una persona que a lo mejor se inicia en el powerlifting ya ve demasiados inputs, demasiados requerimientos, puede que le genere rechazo. Entonces el hecho de empezar con una sentadilla menos demandante en cuanto a movilidad también es buena idea. Respecto a las molestias que puede generar una low bar y tal aparte, a ver, es normal, ¿vale? Al principio también se necesitaba cierta adaptación, también obviamente si es algo muy bestia pues no, pero tener ciertas molestias al principio es un poco normal, ¿no? Porque se necesita ese tiempo de adaptación y sesión a sesión, ¿no? Al final, ¿cómo te adaptas haciendo low bar? Pues haciendo low bar, ¿no? Luego obviamente si eres un atleta muy pesado que levanta muchos kilos y tal, entonces sí que igual optar por otras opciones o no hacer frecuencia 2 de low bar, sino
pues usar alguna barra especial o combinarlo con high bar, ¿vale? Ya está. Lo respecto a lo de los codos, yo creo que también, sí que es verdad, muy típico, ¿no? Ver la gente con los codos muy arriba. Yo creo que es un tema de técnica, de que ahora sí no hablaremos de cómo, ¿no? En plan de, bueno, si queréis hacer un poco un recorrido de cómo ya todo el setup y todo tal, pero es un tema, yo creo que de que la gente no se aprieta la barra, o sea, la gente no le da la importancia a cada paso de la sentadilla. O sea, la sentadilla es, o sea, bueno, los 3 movimientos son desde que empiezas, o sea, desde que dices, vale, empieza el movimiento hasta que se acaba, o sea, es todo, es cómo sacas la barra, cómo te colocas, cómo respiras, cómo te aprietas la barra, cómo sacas la relación que tienes con la barra, cómo aprietas el suelo, o sea, todo. Entonces, claro, mucha gente cuando se inicia, ¿no? El punto este de cómo empezar a hacer sentadilla, claro, no es consciente de o sea, no la dificultad, que también, sino de lo que realmente es. O sea, la gente se piensa que esto es, bueno, pues no lo comparan como... De cada paso también, ¿no? Exacto, hay muchos pasos. Exacto, hay muchos pasos y yo creo que eso, ahora si queréis comentar algo más, comentamos algo más y luego ya pasamos a, si os parece bien, a comentar paso por paso. No sé si queréis comentar algo. No, yo empezaría paso por paso también, pero iba a dar algún tip así más en cuanto a respiración, pero es verdad que ahora lo vamos a hablar si empezamos como analizando. No, yo empezaría quizá por el unrack, ¿no? Unrack y walkout, ¿no? Sí, vamos paso por paso. Al final, bueno, pues también lo importante, a ver, algo incluso antes del unrack, ¿no? Cómo, ya es un detalle un poquito más friki, pero bueno, cómo te aproximas a la barra también, intentar hacerlo siempre igual. También puedes ir con más o menos hype, pero bueno, esto también ya es un tema un poco aparte. Pero bueno, intentar aproximarse siempre igual a la barra, ¿vale? Incluso si vas a competir, puedes simular como si te alejas un poco. Yo siempre cuando voy a hacer una squat pesada, me alejo un poco de la squat, como de lado, como si tuviera mi pasillo para luego ir a la sentadilla. Bueno, porque luego en competición será así, ya lo tengo como mecanizado. Pero bueno, vamos como paso por paso un poquito más detallado. Pues bueno, al final nos colocamos debajo de la barra, ¿no? Siempre, muy importante, sin ninguna prisa, siempre calmados, tan calmados como vayamos en general, pues bueno, sin nervios tampoco, y intentar hacerlo siempre exactamente igual. El tema de la respiración, también muy importante, no la respiración cuando tenemos la barra encima ya después del walkout, sino también es muy importante respirar, es decir, hacer el bracing antes de sacar la barra para mí, porque si sacas la barra sin nada de tensión, de presión intraabdominal, bueno, pues al final te acaba chafando esta barra y luego no podrás generar la misma fuerza ni la misma compactación. Entonces, importante colocar los pies justo debajo de la barra, ¿vale? Para poder salir de forma hacia arriba, verticalmente hacia arriba, que no haya ninguna palanca de lectores, por ejemplo. Pies bastante juntos en general, aunque tu stand sea un poco más abierto, siempre es mucho más fácil también sacar la barra con los pies juntos hacia arriba. Y luego el tema del walkout, intentamos minimizar el número de pasos, ¿no? Es decir, intentaríamos hacer 3 pasos como norma general, uno hacia atrás, luego uno hacia atrás y para el lado, y luego uno solo para el lado, y se puede corregir un poquito las punteras. Pero bueno, va a depender un poco también si se tiene un stand más cerrado o más abierto. La gente que tiene un stand muy cerrado, como las squats francesas en general, suelen hacer solo 2 pasos porque minimizan como movimientos innecesarios, ¿no? Al tener un stand cerrado, pues hacen uno para atrás y otro para atrás. O si tienes un stand súper abierto, pues podríamos incluso hacer unos 4 pasos, ¿no? Uno hacia atrás lado, luego más para el lado y acabamos de abrir en la posición más ancha. Pero bueno, esto sería como la base. Si queréis añadir algo más también, quizá en cuanto a compactación de espalda media o... Porque en la sentadilla es súper importante cuando vas a tirar sobre todo un RM, las sensaciones, lo que te pesa la barra en la espalda. Y este walkout va a ser fundamental para salir de la sentadilla con la sensación de que no pesa tanto, porque va a pesar, pero con la sensación de que no pesa tanto y para salir con confianza. Si sales de la barra y notas que te está pesando un huevo y vas a tener un RM, ya es muy difícil que la cabeza tire. Sí, no, para mí yo siempre lo digo que, o sea, a mí realmente, o sea, obviamente que me pesa, pero yo realmente cuando salgo a la barra, o sea, en un 1RM tengo la sensación de que le podría meter 40-50 kilos más, pero perfectamente, que no, o sea, no me pesa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque pongo mucho, o sea, creo que es importante también remarcar el hecho de la altura de la barra, que es, o sea, marca diferencia brutal, porque
tiene que estar lo más alto posible. O sea, claro, si ya la sacas y tienes que hacerla con las puntitas hacia arriba, no, ¿vale? Si vas a perder la tensión por el hecho de que esté alta, obviamente esa no es la altura correcta. Pero claro, si la pones demasiado baja, vas a hacer más fuerza por la cara, ¿sabes? Que eso te puede fatigar y no tiene sentido, ¿no? Entonces, en eso que se pruebe bastante, ¿no? O sea, igual que lo del stance, que no tenemos ninguna prisa cuando empiezas a hacer sentadilla, primeras sesiones, no pierdes nada por hacer toda la sesión de movilidad y luego ir probando. O sea, voy a probar un poco las puntas más abiertas, un poco más cerradas, un poco stance más abierto, más cerrado. O sea, no pasa nada por ir probándolo y hasta encontrar la posición ideal. Pues lo mismo con la altura de la barra. Ostras, voy a probar a subirla un punto más, un punto menos. Sí que es verdad que en gimnasios comerciales se complica un poco más todo esto porque bueno, los agujeros de los racks suelen ser, ¿no? O están ya fijos o tienen más separación, pero bueno, si ya puede ser seguro que hay uno de los puntos que te va mejor que otro, ¿no? Entonces eso, la altura de la barra es súper importante. ¿Por qué? Para poder generar esa tensión como con la espalda alta, ¿no? Y buscar, ¿no? Que hay mucha gente que luego en la ejecución, mira, si quieres mirar hacia abajo, pues es un poco más personal, pero sí que a la hora de sacar la barra no me gusta el hecho de mirar hacia abajo, porque si estás con una flexión cervical no puedes generar tanta tensión. En cambio, si tú haces más una extensión torácica, buscas más como ir hacia arriba, ¿no? Generar esa tensión, vas a estar mucho más tenso, ¿no? Entonces al sacarla ya la sacas de otra manera, o sea, generar esta tensión, que también, otra cosa, es también generar, antes de ir tú a la barra, generar un poco de tensión con la barra, ¿vale? Haciendo como una especie de pullover, ¿no? Con la barra, o sea, apretando la barra hacia abajo para generar ya esa tensión. Y a mí a veces, o sea, sí que hay veces que la saco más agresiva, la barra, y me da bien porque lo tengo en control, pero para atletas así más novatos que no tienen tanto control, me gusta mucho, que esto lo hace por ejemplo más Rivera, que genera mucha tensión con la barra, lo hace más lento y se le queda como la barra ya prácticamente flotando, ¿vale? Entonces es ahí cuando tiene la barra completamente flotando, porque la tiene el completamente control, entonces cuando ¡fum! Saca manteniendo esa tensión generada, ¿vale? Yo creo que es más fácil de hacerlo así cuando empiezas, porque así ya generas esa tensión. Es como si hicieras el slack en peso muerto, ¿no? Que haces la pretensión, pues lo mismo, pero antes de sacar la barra. Entonces para la sentadilla eso yo creo que es clave. Entonces una vez ya la sacas, el walkout es importante, pero si tú tienes ese control y has hecho eso bien, no va a ser un problema en principio, a no ser que te resbales o pongas el pie mal o algo así. Es difícil que, si ya sacas la barra mal, el walkout va a ser un drama, porque hostia, ya no tienes el control del peso, paso aquí, paso allá, ya es que mal, o sea, ya vas mal. Pero si tú la sacas y dices, hostia, no me pesa, ¿no? La he sacado bien, estoy tenso y tal, y la he sacado como la tengo que sacar, luego el walkout al final vas obviamente con cuidado, te pones donde te tengas que poner y ya está. Y sí que, por ejemplo, hay gente, ¿no? Vi no sé si al vídeo que salía Víctor Vázquez, creo, o Rubén Castro, en plan, ¿no? O sea, analizando las técnicas de algunos atletas, y hacía mucho hincapié en lo del tema de hacer el walkout lo más mínimo posible, los mínimos movimientos posibles. Estoy de acuerdo, pero lo de las puntas sí que a mí me gusta asegurarme. Sí. Me gusta asegurarme porque, hostia, tampoco que con tal, claro, a ver si la gente, ¿no? Hay gente a lo mejor ahora que escucha eso y dice, vale, ahora voy a hacer el mínimo movimiento posible, y claro, te acabas colocando no del todo bien. Es mejor, es mejor hacer los mínimos movimientos posibles, pero si tú necesitas para asegurarte hacer un poco de check, ¿no? de comprobación de, vale, estoy aquí, hazlo si te va a venir realmente mejor, aunque sea más movimiento y tal. Pues mejor eso que no jugártela y empezar a bajar y no estar alineado, ¿no? Pero sí, lo mejor es en los 3 movimientos, una vez ya hemos sacado la barra y tenemos que ejecutar el levantamiento, hacer los mínimos movimientos posibles. Sí, a ver, algo también que, bueno, quería comentar. Al final lo que comentaba Dani lo de las punteras, para mí totalmente cierto. O sea, luego yo hablo de los 2 o 3 o 4 pasos, y luego para mí reajustar sería como, vale, pues si tengo que abrir un poquito más las punteras, parecería que hago como 5, ¿no? Porque reajusto un poquito, abro el pie derecho, abro el pie izquierdo, pero son movimientos ínfimos que casi, bueno, muy bien controlados. Y al final son necesarios, como comentaba. También algo que antes no he remarcado suficiente tampoco, es la posición de la barra, ¿no? Cuando la vamos a sacar, pues también comentaba hacerlo sin ninguna prisa, tomarse su tiempo para clavársela bien donde queremos ponérnosla, tener un control y una percepción de dónde va la barra. A mí me pasa, llevo muchos años y aún no tengo claro dónde me coloco mi barra baja. Algún día me noto mejor un poquito más baja, algún día un poquito más alta, y al final estoy hablando de medio dedo o un dedo, pero bueno, es algo que no me acaba de
de tener un buen, que creo que no tengo un buen control, ¿no? Y creo que es muy esencial porque te cambia el patrón, un dedo de diferencia, te cambia mucho el patrón. Pero bueno, pues eso, pues tener un buen foco en este sentido. Pero bueno, por el lado contrario también vemos que hay atletas que se pasan como demasiado tiempo buscando la posición, que si no sé qué, que si estamos bajando, subiendo, y pierden mucho tiempo y mucho rato para colocarse bien la barra, y no es que se la están colocando mejor, es que no saben muy bien dónde se la van a colocar. Entonces también pues intentar minimizar este tipo de pasos, ¿no? Pues vale, pues si no lo tengo muy claro, pues vale, ir con decisión, sin ninguna prisa, pero decir, vale, pues creo que es aquí, y irse grabando serie a serie, y luego verán, ¿no? Acabarán viendo al final, la sesión tras sesión, dónde les va mejor. El otro punto también que habéis tratado, cómo te pesa la barra, ¿no? Cuando la sacamos. A mí me pasa como al contrario que Dani. Yo normalmente, a ver, sí que es verdad que sí, cuando mejor me la coloco y más agresivo voy, siempre paciente, pero bastante agresivo, me pesa un poco menos. Pero voy con la mentalidad de que me va a pesar la barra. O sea, como decía Javi, si te pesa demasiado la barra cuando la sacas, es muerte, porque dices, no me va a salir. Entonces, si yo ya voy con la mentalidad de me va a pesar seguro, si me pesa un poco menos, ya tengo como un poquito más de chispa y digo, ostras, pues no me pesa tanto como me pensaba. Y al final es como un feedback positivo antes de empezar a bajar, y ya voy como más animada. En alguna competición me ha llegado a pensar que me han puesto el peso de otro atleta, ¿no? Me pasó en una competición que un atleta se me adelantó, salía detrás mío y dijeron, no, le toca a Pau. Y yo, claro, saqué la barra y digo, me han puesto su peso, pesa más. Que eran 20 kilos más encima. Y sí, a ver, eran 7 kilos más, creo que sí, algo así. Pero no, me habían puesto mi peso, pero me pesó demasiado y a mi mente fue como, no, me pesa mucho, se han equivocado y la fallé. Era un tercer intento de sentadilla, pero bueno, influye mucho, que yo creo que la podría haber sacado, a lo mejor no, pero si hubiera ido con otra mentalidad o con otro foco, quizá hubiera ido un poquito mejor. Que también es algo que influye como la mentalidad del atleta. O sea, por ejemplo, Pau es como más realista o más pesimista con el peso que puede levantar, normalmente puede levantar como más de lo que cree. Entonces, pues ya le va mejor pensar que le va a pesar porque le va a pesar. Yo, por ejemplo, soy más flipadillo y yo igual saco la barra y digo, esto no pesa nada, ¿sabes? Aquí me voy a sacar un PR de la hostia. Y llego con las expectativas muy diferentes y luego pues igual me lo como, ¿sabes? Pero también depende de cómo seas, pues también es algo que puede influir. Y luego sí que todos estos detalles de tardar mucho en colocarte, estar constantemente o mover mucho los pies antes de iniciar el movimiento, sí que, bueno, una persona que acaba de empezar o que está cambiando de setup o algo así, pues puede tener sentido, pero yo es algo que intento corregir rápidamente y poner énfasis en que hemos de eliminarlo lo más rápido posible, porque es que hay gente que si no se enfoca o no pone intención en eliminarlo, como que se acostumbra y eso da muchísima sensación de inseguridad en la sentadilla. Estar siempre que sacas la barra constantemente moviendo mucho los pies para encontrar la posición, mucho rato ahí colocando la barra. O sea, al final esto es algo que también con intención se puede practicar para sacar la sentadilla con más seguridad, y yo creo que es algo que sí que al final acaba marcando mucho la diferencia. A lo que llamamos los overthinkers, ¿no? O sea, al final en cualquier movimiento, en cualquier cosa, como si le das muchas vueltas, mal. De hecho, estaba escuchando un podcast no tiene nada que ver con powerlifting, más de desarrollo personal, pero ponían el ejemplo de la suerte del novato, ¿no? En plan, ¿por qué el novato, no? Por ejemplo, jugando a bolos, ¿no? Que es muy típico, ¿no? De que la típica persona que nunca ha jugado a bolos llega y dice, hostia, ¿no? Y dice, cabrón, ¿cómo? Pues sí, ¿no? La suerte del novato, tal. ¿Por qué? Porque esa persona no se ha pensado nada, o sea, ha llegado ahí y se la ha pelado, o sea, ha llegado que la bola la ha tirado, ha fluido, no ha pensado nada, no tiene ninguna expectativa, no sabe cómo, ¿sabes? O sea, no, ¿sabes? Le ha dado igual, ¿sabes? No, obviamente habrá gente que llega ahí primera vez, ahí me da vergüenza, no sé qué, a ver cómo lo hago. Obviamente, ¿no? Cada uno es como es, pero la típica gente que le pasa esto de hostia, la suerte del novato, cuando realmente no es que sea porque es muy bueno jugando a bolos, es por eso. Y me sorprendió y dije, hostia, es que es verdad, o sea, el power pasa eso, ¿no? Cuando tú ya cada vez sabes más a lo mejor, o te vas dando cuenta, o tienes una sobreinformación o un sobreexceso de cues a lo mejor mal gestionados por el parte del entrenador, que es demasiado, es como guau, ¿por dónde tiro? Empiezas a pensar demasiadas cosas, y sí que estoy de acuerdo que sí, que a la que si empiezas a moverte mucho, se me tío, sí, colócate un poco, pero que si no lo tienes claro, da igual, baja claro. Y ya el cuerpo ya te lo va a ajustar, ¿no? Es muy común, hay veces que
con mis atletas no me hace falta ni decirle nada, digo, mira cómo se te ajustan los pies solos, o sea, los tienes tú de una manera, empiezas a bajar y te hacen y se te abre la punta solo, y es que ahí ya tienes información, quiere decir que tienes que partir un poquito más con las puntas hacia afuera, o sea, no... Que están los dos extremos, o sea, y también depende del atleta, hay atletas que van sin pensar en absolutamente nada del entreno y tienes que estar machacándolos con detalles y cambios que tienen que ir haciendo, porque es que si no los machacas mucho no lo piensan y van y la sacan sin pensar, y entonces no van a llegar a corregir nunca la técnica ni a mejorarla. Y el caso contrario, personas que están todo el rato dándole muchas vueltas y tú tienes que decirles pues que tienen que más confianza, que se lo piensen menos, porque al final les va a dar mucha inseguridad en todos los movimientos y están todo el rato cuestionando todo lo que hacen, y eso también pues acaba siendo negativo. O sea, ninguno de los dos extremos es bueno al final. ¿Queréis que pasemos al siguiente punto? Sí, al bracing, ¿no? Sí, tanto bracing como bracing, ¿no? Es decir, la respiración y la activación del core, digamos, todos los músculos. Bueno, pues para tener un buen bracing, ¿no? La respiración, es importante primero sacar el aire, ¿vale? O sea, sacar el aire que tenemos dentro en los pulmones. Nosotros recomendamos hacerlo en 2 exhalaciones, expulsar el aire de forma intensa, en 2 exhalaciones. Esto lo aprendimos también de RV, porque bueno, al final será más rápido si haces, o sea, es decir, sería para que lo escuchéis, sería como hacer un, ¿vale? Puede ser un poquito más largo, un poquito más lento, pero bueno, en cada repetición hacerlo igual y luego inspirar tanto aire como podamos, ¿vale? No hace falta que sea al 100%, pero bueno, un 90%, por ejemplo, empezando por la nariz y luego acabamos con la boca, es decir, primero inspiramos tanto aire como podamos con la nariz, a la que no podemos más con la boca, de forma fluida, no tiene que ser como por pasos, y sobre todo lo más importante es llevarlo hacia toda la región abdominal, ¿no? En lo que se llama expansión de cocodrilo, me parece, respiración de cocodrilo, intentar expandirlo en 360 grados, si en caso que llevemos el cinturón, pues como si quisiéramos abrir el cinturón con el aire que estamos hinchando, que luego se hincha un poquito más de aire a nivel torácico también, pues no hay problema, pero priorizar primero o a la vez, pero el priorizar, digamos, el llenado abdominal o de todo el core. También la sensación que me gusta buscar dentro del abdomen con el aire es intentar como buscar los oblicuos, porque es como es fácil llenar el aire en el estómago hacia adelante y que se hinche el estómago hacia adelante, pero lo difícil es como que se abra hacia los lados. Entonces, si tú buscas los oblicuos, buscas los laterales y consigues notarlos bien, que se está llenando de aire, seguramente estás haciendo ya una muy buena respiración. Sí, le voy a decir justo ahora lo de los oblicuos, me parece un punto muy importante, porque yo creo que sí que la técnica esta de doble exhalación he visto que la hace mucha gente, que le funciona bien y tal. A mí me gusta más hacerlo como más exagerado, en cuanto se hace como una exhalación muy bestia, quedarme muy vacío, poniendo el foco en cómo se me aprietan los oblicuos, ¿vale? Porque lo que hago es exhalar como si quisiera empañar un cristal, ¿vale? Entonces voy exhalando y me centro en los oblicuos y noto cómo se me contrae todo. Entonces de esa manera es más fácil para mí llevar el aire cuando lo cojo. Sí que quiero puntualizar, sí que es verdad, yo siempre suelo dar la cue de llevar el aire al cinturón y tal, porque es más fácil, pero realmente que llegue un poco de aire a la caja torácica y tal, también es bueno para que esté todo el torso en tensión y que sea, eso es lo perfecto, ¿vale? Al final buscamos estabilidad completa, pero sí que es verdad que es un poco más complicado el gestionar de, ostras, ¿cuánto llevo? ¿Al pecho? ¿A la barriga? No sé qué, entonces lo más fácil es, tío, llevar el aire aquí al cinturón, no te compliques la vida, y luego ya cuando lleves ya más práctica, pues ya hablamos, ¿no? Pero sí, al final lo que buscamos con el bracing es esa compactación. Y lo que me gusta del bracing, bueno, antes de decir esto, también un error muy típico que la gente no sabe hacer, cuando no sabe hacer bien el bracing, claro, respiran, hinchan mucho la caja torácica, entonces hacen una extensión torácica, la barra, o sea, ¿no? Ya se les suben los hombros también, se nota mucho. Sí, entonces yo lo que digo en este caso es que ya hagan una pretensión con la barra, o sea, tampoco súper apretando ya la espalda, pero sí que apretando un poco la barra hacia la espalda antes de hacer el bracing, ¿vale? Para no hacer esto, ¿no? Entonces ya apretas un poco, haces la exhalación, haces el bracing, ya acabas de apretar todo y ahí es cuando empieza, ¿no? Entonces lo que me gusta del bracing es que ya te coloca en la posición ideal de alineación de pelvis con pecho, que entonces aquí ya es cuando
sacamos el error, ¿vale? O sea, si tú haces un buen bracing, no va a hacer falta que se haga la prebisagra de cadera esta tan bestia, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente, que la hace sin ni siquiera hacer el bracing, o hacen eso y luego hacen el bracing, y es como, tío, no, ya estás haciendo la bisagra de cadera, como hagas el bracing ahí, te vas a ir más para atrás aún y va a ser peor. Entonces, haz el bracing muy exagerado, apriétate mucho la barra hacia ti y como consecuencia ya se te va a alinear perfecto y vas a encontrar el medio pie mucho mejor, y a partir de ahí ya la posición será mucho más fácil. En mi caso lo hago así, me va muy bien. Sí, bueno, es decir, en cuanto a secuencia, ¿no? Sería primero pues la respiración. Una vez hemos llenado tanto aire como podemos, entonces sí haríamos este bracing, bueno, pues contrayendo toda la musculatura del core, ¿vale? Para luego empezar a bajar. Sí, o sea, en general casi todo el mundo suele hacer el bracing después de la respiración, pero me parece recordar, no sé si eran los de Kabuki, que recomendaban al contrario, como primero hacer el bracing y luego respirar. Yo la verdad que me gusta más de la otra forma, y también es como lo hace la mayoría, pero bueno, también al final es probarlo. Ya digo, a lo mejor me estoy marcando un triple, pero me parece que seguramente porque les gusta llevar a la contraria. Bueno, no por la contraria, porque son un poco raros. No, pero bueno, al final también son gente que saben mucho. Y lo que he visto es que no sé, que vosotros lo sabréis mejor que yo, no que habéis ido allí hace poco, pero no sé, bueno, es que Rubén Castro ahora no te sé decir, pero Víctor Vázquez me da la sensación de como que respira ya casi cuando empieza a bajar. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Bueno, pero eso sí lo hacen, o sea, no es lo que explican en los seminarios, eso sí lo hace será porque les sale así, pero... Vale, no. Es que claro, me da la sensación de que cuando lo veo es como que ya está bajando, digo, hostia, digo. Al final, cuanto más mecanizado lo tienes, también más difusos son los tiempos, ¿no? No hace falta marcarlo también de forma súper exagerada, pero es verdad que sí estamos ya empezando a bajar y aún estamos cogiendo aire. Para hacer un 1RM no es lo óptimo ni mucho menos. Si vamos a muchas repeticiones, vale, pues sí, es normal también, porque si vamos a 8 repeticiones, no todo el mundo tiene la capacidad de aguantar tanto rato con la barra encima, ¿no? Tiene que respirar, bajar, subir. Entonces sí, pues empezamos igual que con la banca, también nos acaba pasando parecido, que ya estamos empezando a bajar y podemos respirar también porque el peso es menor que cuando estamos levantando un 1RM. Yo ahora tengo una variante, por ejemplo, que es sentadilla high bar sin bloquear arriba, entonces pues tengo muy poco tiempo para hacer el bracing. Pues respiro rápido y bajo para abajo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, al final te obliga a coger fluidez en estos tiempos. No tienes tiempo de ir pensando, vale, ahora hago esto, ahora hago lo otro. ¿Qué pasa? Esto con atletas novatos pues no lo vamos a hacer. Pero cuando queremos perfeccionar esto, bueno, pues el ritmo de respiración y bracing, pues bueno, también pues sería una forma, ¿no? Pues te obligas, claro, tienes que tener el foco donde lo tienes. Si ni lo piensas y te sale mal, pues lo vas a hacer mal. Pero si lo haces mal y tienes el foco en hacerlo bien, pues a lo mejor vas a hacerlo bien, o si lo haces bien ya pues lo acabas perfeccionando un poquito más. ¿Queréis comentar algo más de la respiración, bracing? Si no, pasaría al agarre, tensar la espalda. Sí. Vale, sí, bueno, sí, al final también pienso que va muy de la mano con el bracing, ¿no? El hecho de, pues, tensar... Bueno, ¿queréis comentarlo vosotros? Vale, ahora la barra la vamos a coger por lo general cuanto más, entre comillas, más cerrado mejor, pero siempre y cuando no te den molestias en hombros, codo, muñeca, por lo general, ¿eh? Luego hay personas que igual les va bien abrir un poquitín más y tener el hombro un poco más libre, pero cuanto más si estás empezando o no tienes claro dónde coger la barra, cógela todo lo cerrado que puedas, pero que no tengas ningún tipo de problema de movilidad, ni que se te vayan los codos para atrás, ni que pasen cosas raras. Y luego, súper importante, cómo tensamos la barra, cómo nos compactamos en la espalda alta, que yo creo que es una de las cosas que peor hace la gente en general en los gimnasios y que le cuesta más de aprender. Para mí, para tenerlo más o menos esquematizado, habrían como dos modelos muy diferentes, o dos formas de hacerlo muy diferentes, que las dos son correctas, y luego ya pues podrían haber híbridos entre estas dos, pero por poner como los dos extremos. Estaría la opción de hacer el agarre suicida con el pulgar por encima, apretarte mucho la barra contra ti y luego apretar la barra hacia abajo. Este sería como uno de los dos modelos, y luego estaría el otro modelo que es un poco más pasivo, que sería con el pulgar rodeando la barra. En vez de tener la muñeca tan neutra, pues tener más flexión de muñeca y que la barra esté más apoyada como en la palma de la mano,
Aquí ya haces el agarre más activo con la mano, que de hecho por esto estás metiendo el pulgar por debajo, para poder tener un agarre con la mano más activo, y igualmente tendrías que apretarte la barra contra ti y pensar también en apretar como los codos contra las costillas. Serían como los dos extremos, uno donde haces más fuerza con la mano, la barra está colocada un poco más pasiva encima de la mano. Este puede ser incluso, bueno, los dos son dos modelos que también están pensados para ser poco agresivos con las articulaciones, porque hay uno con el agarre suicida, que es un poco más, un poco menos agresivo con articulaciones codo, hombro, muñeca, y luego el otro que no es rodeando el pulgar, pero al estar la barra apoyada debajo, también es un agarre también bastante pasivo y donde no suelen haber muchas molestias. Serían como los dos extremos, cualquiera de los dos sería válido, y luego también hay formas híbridas de hacerlo entre los dos que también podrían estar correctas y te podrían ir bien. O sea, no hace falta hacer un extremo u otro. Podrías hacer el agarre suicida, pero tener la barra apoyada en la palma y a una persona le podría venir bien, o sea que tampoco hay que encasillarse en un extremo, pero bueno, serían como las dos formas de hacerlo, y sobre todo apretarte y estar compacto, porque estar compacto en la espalda alta te va a permitir que lo que le pasa a muchas personas, que muchas veces cuando están acabando de bloquear la sentadilla con un RM se les va la barra hacia adelante porque no están lo bastante compactos. Sí, al final también el tema de apretarse la barra te ayuda a encontrar el medio pie, o sea, ¿no? O sea, el bracing más apretarte la barra hacia ti es cuando notas el peso ahí en plan, vale, esto va a ser una prensa, ¿no? Que es lo que buscamos, porque si tenemos como la barra muy... Por eso a mí me gusta eso, tener un agarre más que me permita sobre todo apretar bien la barra hacia mí, ¿vale? O sea, más que tener yo el agarre muy activo con las manos, que al final es más propenso a molestias y tal, un agarre que me permita más apretar hacia la espalda y notar esa dirección, ¿no? Porque al final también la dirección hacia la que la apretas la barra, ¿no? Que hay mucha gente que sí aprieta, pero lo que decía Pau, ¿no? Que tienen los codos muy... Estoy apretando, pero tengo los codos hacia atrás, entonces, claro, no encuentro el medio pie porque estoy apretando hacia atrás, muy para atrás, ¿sabes? Entonces, apretar, buscar con los codos también la dirección, ¿vale? Que va a ir en función también de la inclinación del torso, ¿no? Y nada, sí, lo del agarre cerrado y tal, sí, o sea, sobre todo en chicas, pues claro, es muy típico ver a chicas que están, ¿no?, súper pegaditas, ¿no?, con las manos súper cercanas al hombro y tal, y se lo pueden permitir por su movilidad. Entonces, perfecto, porque están compactas, no tienen molestias y ya está, ¿no? Pero en mi caso, que llevo ya haciendo muchos años sentadilla y es como he ido evolucionando, empecé así, con el agarre lo más cerrado posible. Y poco a poco lo he tenido que ir abriendo, incluso en algunas etapas por molestias en los hombros, más de la banca que la sentadilla, pero lo he tenido que abrir bastante y realmente voy bastante abierto y estoy cómodo. O sea, no es un tema que tampoco digas, ostras, necesito ir más cerrado, qué putada, que no pueda ir más cerrado. No, la verdad que me encuentro bien, sobre todo el foco, también suelo meter el foco, un tip que me gusta bastante es dirigir el apretar la barra dirigiendo un poco los hombros hacia los codos, un poco hacia las costillas, ¿vale? Eso me gusta bastante porque ayuda a la hora de eso, apretar la espalda alta. Mira, justo iba a comentar este tip, ¿no? Es algo que también a mí me gusta mucho, ¿no? Los tríceps hacia la espalda media o hacia los costados. El tema del agarre en la sentadilla va a depender muchísimo de la movilidad de hombros de cada uno. Bueno, y de la tendencia a tener más o menos molestia, así que vemos que un agarre un poquito más cerrado, pues te ayuda más a compactar la espalda media, ¿no? Vale, para ir un poquito más compactos, pero bueno, no todo el mundo tiene la movilidad necesaria para tener un agarre muy cerrado. Pero también cuanto más experiencia tiene el atleta, más capacidad tiene de poder compactar bien la espalda media sin tener que hacer un agarre súper cerrado. Y además masa muscular también, más complicado le va a costar cerrar este agarre. Y luego también iba a comentar, no me acuerdo. Los dos tipos de agarres. Bueno, no sé, seguimos si no y se me ocurrirá. Bueno, ahora no sé, quedaría ya pasar un poco más al descenso, ¿no? Sí. Bueno, sí, mira, ya me he acordado. Bueno, sí, que también lo habíamos comentado bastante, pero el tema del agarre en la squat sí que va a ser, o sea, no, como decía Dani, ¿no? Tampoco vamos a priorizar apretar muchísimo el agarre con la mano. Bueno, Javi también decía, ¿no?, que al final tenemos un agarre que es el agarre falso, que es más pasivo de mano, pero te permite como tensarte mucho, y luego el otro con más extensión de muñeca, que tampoco es que estemos apretando súper fuerte la barra o sea, no vamos a priorizar el apretar muy fuerte con la mano, que luego apretamos un poquito más con los dedos para irradiar más fuerza, sí, pues nos va a transmitir un poco más, pero lo más importante va a ser esto, el tensar bien, el apretar bien los
los codos hacia la espalda media para poder generar la máxima tensión. Y algo más también que se me había olvidado vemos también, aparte de los atletas que llevan los codos demasiado hacia arriba, ¿no? Que al final, o por faltas de movilidad o porque aún no saben cómo colocarse, que a esta gente se les suele rodar la barra un poquito para adelante cuando están subiendo. Vemos el caso contrario de atletas que quieren ir demasiado, o muy verticales, y lo que hacen es al contrario, no generan tensión en la espalda media, pero llevan el codo súper hacia abajo, es decir, completamente vertical, pero sin generar tensión, ¿no? Porque sí que me parece que era Ben Pollack que hace un agarre también, lleva los codos muy verticales, pero bueno, sabe generar tensión, lo hace de una forma muy específica. Pero en general estos atletas que comento yo no suelen generar nada de tensión en la espalda media, sí que pueden ir muy verticales, pero ¿qué pasa? Que a la que se les va un poquito la barra o el patrón de movimiento les cambia un poquito, se van para adelante y claro, no tienen nada de tensión en la espalda media, acaban curvándose, se les rueda la barra y también acaban fallando por falta de compactación en la espalda media. Y bueno, sí, empezaríamos ya con el descenso, ¿no? A ver qué tips os gusta a vosotros implementar, qué tipo de cues también para... El balance, que el peso quede apoyado en la mitad del pie mientras estás bajando es lo más importante con mucha diferencia. Que el peso, un truco por ejemplo, si te cuesta apoyar el peso en la parte media del pie o si te va mucho el talón hacia la punta, es pensar en apoyar el peso en pulgar, meñique y talón, que son como los 3 puntos de apoyo. Si lo tienes apoyado en los 3 puntos, pues el peso te va a caer en la parte del medio. Y luego, aparte de eso, pues si tienes un buen balance, vas a evitar los típicos errores, que es inclinarse hacia adelante, que la barra se desplace mucho del eje central, que no tiene que bajar vertical al 100% como si fuese una multipower, pero si se te desplaza mucho hacia adelante es que no estás teniendo un buen balance con los pies. Y luego, pues yo creo que esto sería el más importante. Si haces bien esto, lo demás sale natural. Sí, yo el otro día vi un tip muy bueno de Steve Denovi, que hizo un vídeo nuevo. Ayer me lo La verdad que está, o sea, al principio cuando me lo vi dije, hostia, qué fumada es esta, pero en verdad es buena. Bueno, luego lo he probado yo así, no lo he probado haciendo sentadilla, pero... O sea, lo he probado yo sin peso, ¿no? En casa y tal. Y es bueno, es que el cinturón, ¿no? O sea, que la dirección del cinturón vaya al talón, ¿no? O sea, es como... banda, ¿no? Es como la parte de delante. Sí, o sea, lo que es lo que es el cinturón, que tenga esa dirección, es un tip direccional, ¿no? O sea, que pienses en llevar la dirección en esa fuerza, ¿no? Porque claro, yo por ejemplo, hago el bracing, claro, en mi caso, yo ahora por ejemplo me encuentro muy bien en la squat porque he puesto mucho énfasis en lo del bracing, en apretarme bien la barra hacia mí, como decía antes, eso me permite ya colocarme en una posición de que se me alinea la pelvis con el pecho, entonces tengo la espalda súper neutra, súper colocada, el peso en el medio pie, aprieto un poco el dedo gordo del pie, roto un poquito el talón hacia afuera para mantener ese midfoot, ¿no? Ese medio pie y el peso ahí, y ya no me hace falta tanto este tip, pero sí que me vino bien porque digo, hostia, sí que es verdad que me sale automático, pero el hecho de tener un poquito, no obsesionarse, ¿no? Con lo que hemos dicho, overthinkear y tal, pero sí que tener un poco el foco de hostia, porque sí que en alguna red tengo algún pequeño desliz técnico. Si tengo ahora el foco con todo esto que tengo dominado, de ahora decir, hostia, vale, ya sé que tengo que bajar en esa dirección, ¿sabes? Ya sé que tengo ese punto perfecto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en la safety, sí que lo hago mucho más, o sea, la safety no sé por qué me posiciona en una posición de inicio mucho más favorable y mucho más fácil para tener más en cuenta lo del medio pie. O sea, me aprieto de tal manera, no sé, está hecha de tal manera la barra, ¿no? Como se distribuye la carga, que es como, ¡pum!, me quedo ahí y digo, hostia, es que es aquí. Entonces, ¿qué me permite eso? Como lo tengo mucho más controlado, en el rebote sí que me puedo como dejar caer, o sea, puedo hacer un rebote muy agresivo, me dejo más caer, abro los codos hacia los lados para poder meter la cadera bien y ¡pum!, ¿no? Entonces subo y luego ya meto la closca, ¿no? Pero en la squat normal, claro, no, o sea, como a meter la closca desde el peso hacia adelante y no la luchas, ¿no? A no ser que estés muy fuerte en safety, que puede ser que sí, ¿no? Pero es más hay que tener más claro, ¿no? Esa dirección de la fuerza, ¿no? Para eso, ni sentarte demasiado, ni tirar demasiado de cadena posterior, ni hacer demasiada flexión de rodilla e irte para adelante, ¿no? Porque al final es eso, en una high bar sí que buscamos más flexión de rodilla, en una low bar o una squat masiva sí que buscamos más flexión de cadera, ¿no? Pero claro, yo creo que este tip me gusta, el de Steve Denovi, del cinturón, me gusta mucho porque como dice él, es un tip más genérico. Es un tip que sí que puede
valer para la mayoría de gente, ¿vale? Entonces, aunque tengas un stance un poco más abierto, aunque hagas más high bar, aunque hagas más low bar, ¿no? El hecho de seguir esa trayectoria básicamente es como tener una referencia a un objeto, en vez de pensar tú en mi pelvis, en mi pecho, ¿sabes? Pues piensas en el puto cinturón, ¿sabes? O sea, ¿dónde está el cinturón? Y es como un objeto, una cosa, esa dirección y ya está. Para mí es eso, para mí es lo más importante, porque una vez ya, o sea, yo siempre lo digo, si te centras mucho en el bracing, en la estabilidad, en apretarte la barra y en mantener el medio pie, ya sea con el tip del cinturón o lo que sea, luego lo demás es pan comido. O sea, luego lo demás, o sea, es que va a ser natural. O sea, vas a estar tan apretado y tan compacto que vas a tener de tiempo hasta de pensar. O sea, es que vas a estar ahí y decir, vale, sí, pum, porque es que estás tan cómodo que es fácil. O sea, realmente se vuelve fácil el movimiento. Claro, lo difícil es, si no tienes eso bien hecho, llegas ahí y dices, hostia, claro, tienes que luchar contra 1000 cosas, ¿no? De, bueno, no tengo el pressing bien hecho, bueno, para adelante, para atrás, no sé qué, tal, hostia, la rodilla, tal. Claro, se vuelve un show. Entonces, como, claro, es muy complicado. Y entonces ya tienes que hacer ahí las compensaciones necesarias para poder realizar el movimiento, pero si se domina esto, lo demás es bastante fácil. Al final, el descenso, claro, tú tienes que tener obviamente lo de las puntas, tu stance y puntas, que eso lo puedes comprobar, como he dicho antes, ante las aproximaciones, si estás empezando a hacer sentadilla, o sea, hacer movilidad y te pones a probar un poco tu stance y ahí donde puedas bajar bien y no te dé problemas y donde no hagas ninguna compensación y ya está. Y a partir de ahí, poca cosa más. Me gusta mucho, sobre todo después, bueno, que esto ya sería ya en el después del hoyo, pero bueno, después del hoyo meterle, siempre hago mucho énfasis en meterle mucha intencionalidad con el torso y la mirada. O sea, un solo gesto de, o sea, hacer así con las cejas ya te va a dar ese impulso, porque claro, si tú solo dejas que trabajen las piernas y la cadena, ¿no? De todo lo que es las piernas y el torso no te da igual, sí que estás apretado, pero no haces esa intencionalidad, claro, vas a tener que mover toda la pierna más todo el torso porque no está haciendo fuerza. En cambio, si tú ya tiras hacia adelante, ¿no? Ya te va a permitir subir con más facilidad. Sí que, bueno, al final el tip este que has comentado antes del llevar el cinturón hacia los talones, al final lo que te permite es como ir, como que vayan en conjunto, tanto el bracing y la posición del tórax, ¿no? Que no vaya, hay gente sí que le pasa como que está flexionando la cadera pero a la vez extendiendo la caja torácica y como que está disociado, ¿no? Van dispares. En cambio, pues con este tip te permite de forma con un solo cue y lo llevas en conjunto y luego también, como comentabas, el flexionar rodilla y cadera a la vez, que según las palancas de cada atleta será distinta el porcentaje de flexión de cada articulación, pero con este tip al final casi, bueno, como comentaba Steve, ¿no? Que cualquier tipo de atleta le va a ir bien, sean cuales sean sus palancas. Luego también en cuanto al descenso, el tiempo de bajada, es decir, la velocidad de bajada, bueno, pues cada atleta también tendrá su ritmo de bajada. Al final tenemos que intentar bajar tan rápido como podamos, pero con el máximo control. Entonces, pues habrá gente que tiene, como decía Dani, si estás súper compacto y puedes hacer el movimiento muy controlado, pues quizá no hace falta también que vayas muy lento, sino que a lo mejor al final irás tan rápido como te permita tu cuerpo mantener esa tensión, ¿vale? No queremos hacer tempos súper lentos porque nos van a fatigar de más, pero claro, si yendo más rápido perdemos la tensión, pues al final vamos a perder mucho más que no lo que vayamos a ganar con estar menos rato bajando. Y luego el tema de la mirada también sí que me gusta bastante, bueno, tener muy claro dónde va la mirada en cada momento, tanto en la bajada como en la subida. En la bajada en general me suele gustar bastante mirar como en diagonal hacia abajo, aunque sí que hay atletas que les va mejor mirar un poquito más arriba para llevar una ligera extensión más torácica, pero en general mirar un poquito más abajo. Y sí que hay mucha gente que después del rebote me gusta, tú decías lo de las cejas hacia arriba, a mí incluso también extender un poquito el cuello. Yo lo hago bastante y hay varios atletas, ¿no? Para como decías, la intencionalidad de subir hacia arriba o irte hacia el techo para que no se te vaya para adelante, ¿no? Después del rebote, intentar que no nos ruede la barra, que no nos vaya el torso demasiado horizontal, pues subir un poquito la mirada nos va a ayudar en ir hacia arriba, ¿no? Bueno, esto ya sería más el ascenso, pero en el descenso sí que recomendaría esta mirada ligeramente hacia abajo en la mayoría de atletas. Y bueno, si queréis pasamos a la subida, ¿no? Al final, pues el rebote después, o sea, he comentado mucho lo del tiempo de bajada,
pero sí que el rebote lo que queremos es que sea bastante fluido, un poquito más rápido incluso que el resto del movimiento, es decir, controlar bien la bajada hasta la paralela casi, no acelerar demasiado rápido a mitad del movimiento, sino que sea constante el ritmo de bajada hasta casi la paralela y luego rebotar un poquito más agresivo. Al final nos va a ayudar a coger un poquito más de ritmo para subir, que si bajamos rápido ya desde el principio y lo podemos controlar, pues más rápido, como he comentado, ¿no? Mejor aún. Pero bueno, un rebote rápido. No sé si tenéis algún tip también durante el rebote, qué pensáis, también que si en las rodillas, en los pies, en la mirada, como comentabais antes. Claro, aquí lo que le pasa a muchas personas es que después de rebotar o pierden la tensión porque no están bajando tan rápido que no pueden controlar. Entonces, lo que ha dicho Pau, controlar la velocidad de bajada para poder rebotar bien. Luego también es muy importante el stand y la apertura de piernas. Si no tienes una apertura de piernas en la que estés cómodo en la parte de abajo o te faltan grados de movilidad o incluso que bajas demasiado, puede hacer que el rebote se te vaya muy abajo, que tengas que forzar una parada y luego subir. Entonces también es algo que puede afectar muchísimo. Y luego también súper importante, una vez hemos rebotado, ¿qué es lo que pasa? Porque a muchas personas, una vez salen del rebote, se les sube muchísimo la cadera y acaban haciendo la sentadilla como si fuese un buenos días. Entonces, hay como 3 formas de salir de ahí. Hay salir y bajar y subir vertical, que sería como lo más fácil y lo ideal para casi cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que no todo el mundo va a poder salir vertical. Y luego, para aquellas personas que se les sube la cadera, hay 2 opciones. O sea, yo primero, si un atleta, lo primero es intentar que a ver si puede salir vertical, porque es lo más fácil. Sales, subes vertical, no tienes que pensar en nada más, es lo más sencillo. Que es muy difícil de corregir porque tiene mucha tendencia a que se le suba la cadera. Entonces, yo intentaría que consigan recuperar la verticalidad después de que se les suba la cadera, porque es mucho más fácil acabar de remontar la squat cuando ya estás bien colocado que no haciendo un buenos días. ¿Qué pasa? Claro, esto requiere de muchísima más coordinación por parte del atleta, porque tiene que, una vez ha salido del rebote y se le ha subido un poco la cadera, tiene como que recolocarse y luego acabar de hacer la squat. Y luego ya estaría el tercero, que hay personas que es que les va a ir mejor así, les va a ir mejor hacer un buenos días, porque es su sentadilla, por sus palancas, porque tiene muchísima fuerza en los erectores. Son más pules también, sí. Al final acaban. Pues acaba la sentadilla con un buenos días. Además es gente que se suele pegar unas grindeadas de la hostia que te duran 10 segundos ahí haciendo buenos días, que te da un infarto. Pero bueno, si no le va bien hacer la transición y no sale vertical, pues es lo que hay. Pero bueno, serían como los 3 modelos. Yo intentaría siempre, cuando alguien empezar por lo más sencillo, que es saber si puede salir vertical, porque es que se va a ahorrar muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Si no, pues aprender a hacer la transición, que es muy difícil, pero le puede ir mejor. Y si no, pues nada, pues hacer buenos días, es lo que hay. Sí, al final del buenos días, que es muy típico, que hay gente que he visto a no sé qué. El otro día me dice un atleta mío, es que he visto a Joan hacer el peso muerto. Y le digo, tío, no mires a Joan hacer peso muerto, porque el cabrón parece que los creadores de su persona le hayan hecho boom para el peso muerto. O sea, es increíble, está hecho para el peso muerto 100%, ¿no? Entonces, ningún atleta mío se puede comparar a Joan en cuanto a palancas, proporciones y tal. Entonces, es muy típico esto de que la gente quiere copiar y quiere parecerse a su ídolo, a cualquier chaval que levanta. Y es que no puede ser. O sea, si por ejemplo a la Aleix, ¿no?, el compañero nuestro del final, tiene el torso corto y el fémur largo, entonces es que se tiene que plegar. O sea, es que no hay más, ¿vale? Entonces, pues sí, pues se va a plegar y va a tirar un poco más de cadena posterior. Y no es eso, no es que sea malo, es que es su sentadilla y ya está. Entonces, que pues a lo mejor pues jugar con eso, ¿no? Es decir, pues sí, por lo mejor un stance más abierto, ¿no? Así que hacer ese hinge, esa bisagra de cadera inicial, a lo mejor a él sí que le puede venir mejor, ¿vale? Pero aún así, pues bueno, no está de más tampoco intentar trabajar la cadena anterior para que el buenos días se dé un poco más tarde, ¿no? Para que del hoyo, al menos el cuádriceps y los aductores sean también fuertes y le impulsen un poco, ¿no? A lo mejor a esa un poco más verticalidad, una vez supere, ¿no? El hoyo, pues que no partir tan inclinado. Pero bueno, que al final es gente que es fuerte ahí, y es fuerte ahí, pues
pues no pasa nada. Pero sí, a ver, lo ideal es eso, o sea, lo de romper a la vez es un hecho, eso hay que hacerlo, pero claro, si es una squat muy dominante de cadera, pues se va a ver como lo que se flexiona mayormente en la cadera y la rodilla prácticamente se flexiona, pero si no, pero bueno, que hay que partir a la vez seguro, o sea, que hay que romper las dos a la vez seguro y luego ya pues en función de cada uno pues lo que dé. Sí, bueno, y al final ahora ya lo tenemos todo realmente. La subida, si has hecho todos los pasos previos como, bueno, correctamente, la subida final es a empujar con todo, ¿vale? Si estamos manteniendo el centro de gravedad a la mitad del pie, pues al final pues hará que solo con empujando el suelo vayamos hacia arriba, ¿vale? Así que podemos pensar esto, como decía, pues o en crecer hacia el techo, o subir un poquito la mirada, seguir apretando los codos. A mí me pasa como que me olvido a veces me olvido como de apretar, que lo hago de forma automática, pero si lo pienso activamente, pues me va un poco mejor, ¿no? Voy un poco más compacto. Pero bueno, es esto, ya después del rebote, pues solo sería empujar el suelo, ¿no? Y acabas. Sí, comenta. Dos cosas que no las hemos comentado, ahora que decimos lo de los codos, no sé si habéis visto a Sensio y a Guille Power cómo hace la sentadilla, que hacen mucho elbow drive, creo que se llama, sí. ¿No? En plan, cuando suben, pues subir los codos hacia arriba. ¿Cómo? No me he fijado en el que sí lo hace, pero o sea, como ese impulso, ¿no? Que eso es lo que hace, pues eso, ¿no? Más intencionalidad del torso, ¿no? Y superar ese punto de estancamiento más con el torso y no quedarte ahí bloqueado, y en algunos casos puede venir bien. Yo le pongo intencionalidad a eso, pero luego veo mi vídeo y no se me ve haciéndolo tan exagerado como ellos. Pero ya me viene bien y ya está, entonces no es algo que tampoco hace falta que se vea mucho. Si poniendo intencionalidades internas y sensaciones internas son buenas y tal, y os sentís bien, pues adelante, es un team más. Y otro que es muy bueno, que a mí me cambió completamente mi sentadilla, que me hizo estar mucho más estable y mantener mucho mejor la posición y no perder el medio pie y no hacer esto de me voy para adelante, me voy para atrás, no sé qué, es el chin-in, se llama. Esto es... Sí. Como sacar papada. Sí, ¿vale? El sacar papada, o sea, una vez hacemos el bracing, sacar papada y tensionar todo lo que es la parte del cuello, las cervicales, que eso hace que como comentaba antes, de que el pecho, pelvis, cuello, todo, o sea, es un todo esté en tensión, y contra más en tensión estés todo, mejor, y contra más lo mantengas, más fácil va a ser abajo, el hoyo y todo. O sea, al final, si tú haces todo bien y lo único que tienes que hacer es luchar arriba, si no haces un buenos días, tienes apretar y ya está. O sea, tampoco tiene mucho misterio, ¿sabes? O sea, lo jodido es si haces cosas mal y luego eso, lo que decía antes, tienes que compensar y te puedes volver loco, ¿no? Entonces ahí es cuando también... Claro, o sea, creo que es muy importante tener todas estas cosas en cuenta que estamos diciendo de técnica y trabajarlo mucho, que es lo que estaba haciendo yo últimamente estos bloques, de mucho, pero que mucho énfasis en la técnica, porque luego es cuando realmente disfrutas y realmente ves que le puedes meter kilos de manera segura, eficiente, sin lesionarte, ves mejoras reales, eres consistente técnicamente, no se te valen un 2 puntos o 3 de RPE para aquí, para allá, para arriba, para abajo, porque no tienes una consistencia técnica y tiendes a deslizarte técnicamente, porque claro... hostia, si estás con un movimiento, no lo dominas, no le pones la atención que necesita la técnica, es que puede frustrar mucho, ¿sabes? Yo estaba así con el peso muerto mucho tiempo y frustra, porque me encanta esto, porque me da igual y soy un cabezón y ahora me estoy sintiendo mejor y no me conformo y cada vez quiero más y más y más, y hasta que no lo consiga no pararé. Pero hostia, gente que no tiene tanta adherencia a este deporte, que no lleva tanto, hostia, joder, o sea... De verdad, poneros muy focus con la técnica, porque es lo que realmente va a generar esa adherencia y lo que va a dar más kilos al principio, sobre todo también, que hay que controlarlo obviamente, porque si empiezas a darle tanto foco a la técnica que te vuelves un maestro en poco tiempo y le pueden meter muchísimos kilos en poco tiempo, el tejido conectivo y los tendones y tal no van a aguantar el progreso, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí, mucho foco en la técnica sobre todo. Y a ver, si queréis también, para terminar, ya hemos detallado bastante cada paso del setup. Yo dejaría quizás el tema de variantes para otro podcast, y podemos hablar de variantes de los tres básicos, y sí que podemos hablar un poquito de esto, tema más de tipos de sentadilla, las palancas de cada atleta, ¿no? Cómo les puede beneficiar, así hablar un poquito más por encima. A ver, algo que aprendimos también hace poquito en el máster de RV, ¿no? Que clasificaban a los atletas en como hay tres tipos de atletas tres tipos de sentadilla para los atletas, ¿no? Vemos los squatters, digamos, son atletas que tienen fémur corto, en general también supongo que tendrán un torso más largo,
que les permite pues una mayor verticalidad, una posición más natural. No necesitan bajarse mucho la barra, suelen hacer una barra media, incluso algunos barra alta. Pueden bajar a la profundidad de forma relativamente fácil sin tener que inclinarse mucho. Estos van a ser, bueno, pues los que llamamos o squat specialist o los que han nacido para hacer sentadilla. Los Russell Ori. Russell Ori, por ejemplo, sería un buen ejemplo. Luego también el típico atleta, vemos también se les llama los puller, ¿no? También eso es muy típico, es más común de ver en el peso muerto, sabemos los que hacen un poquito más de chepa, tiran más de cadena posterior, en general de espalda sobre todo, pues en la sentadilla les suele pasar igual también. Como comentabais, después del rebote, ¿no? Suelen subir un poquito antes la cadera, ¿por qué? Porque son más fuertes de cadena posterior y luego acaban tirando de espalda para acabar de subir, ¿no? Suelen ser atletas que tienen peores palancas para la squat, fémur bastante largo, ¿vale? El stand va a depender un poco también de la posición anatómica de la cadera de cada atleta. Pueden hacer un stand un poquito más abierto, pero en general suelen ser stands más medios, incluso cerrados para luchar más. Stands extremos incluso. Sí, a ver, sí que los stands más abiertos se ven más en los hip squatters, que sería el último, ¿no? Que al final son también gente que tampoco suelen tener muy buena palanca para la squat, pero buscan también una inclinación del torso bastante exagerada ya desde el inicio, desde la bajada, ¿no? Vemos a David Wilson, por ejemplo, con un stand súper abierto y al final que busca un tempo muy controlado y les cuesta bastante también llegar a la profundidad por sus palancas, pero tiene muy buen control y luego sube exactamente igual que baja, ¿no? De forma muy controlada. La posición del torso siempre igual, no se les sube antes la cadera a la que extienden la rodilla, como les pasa en los más puller, ¿no? Es decir, los puller, por ejemplo, un ejemplo sería Lane Norton, que al final vemos que tira de pura chepa, pura espalda, y de Big Wilson, ¿no? Sería ejemplo también de los hip. Yo creo que David Wilson, como no tiene el torso tan corto, ¿sabes? Entonces le permite el mantenerse más. O sea, es como. Parece un squat specialist, pero con la cadera con mucha rotación externa, entonces, claro, un fémur muy largo, entonces, claro, hace. Sí, pero bueno, o sea, es como por una parte, ostras, qué raro, pero claro, como le permite mantener esa posición. Pues no, claro, si en esa posición tuviese que subir la cadera, claro, se rompería, o sea, sería imposible que fuese tan abierto. Son gente fuerte de cadera, en general. Sí. También yo creo que al final es cuando tú tienes un atleta, ver cuáles son sus palancas, cuáles son sus fortalezas a nivel sobre todo muscular y de fuerza, que suelen estar relacionadas, y luego si es más o menos rápido a la hora de pillar detalles técnicos que pueden ser más o menos complejos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda. Musa, que es un atleta que llevo yo, Musa tenía en la sentadilla, siempre que fallaba en la sentadilla era porque se le subía la cadera, se iba con la barra hacia adelante y entonces espalmaba con repeticiones, con cargas altas. Claro, aquí como entrenador yo creo que podrían haber dos caminos, porque él tiene fémur muy largo y no va a hacer una sentadilla súper vertical, ni va a salir súper vertical del hoyo, porque es algo que le va a costar mucho al tener el fémur bastante largo. Entonces aquí hay como dos vías. O la vía de la técnica, que es intentar hacer esta transición cuando se suba la cadera, recolocarse y acabar de rematar un poco más vertical. O la vía de machacar los erectores a muerte hasta que tenga fuerza en los erectores y pueda superar esta posición y acabar de rematar la sentadilla. En este caso, Musa tiene mucha fuerza en la espalda media, espalda alta, pero los erectores suelen ser más su punto débil. O sea que esto es una solución que sería pues mucho tiempo de estar machacando y además se suele pillar los detalles técnicos bastante rápido. Le digo algo y a las pocas semanas ya lo ha pillado. Entonces pues hicimos la transición a esta sentadilla donde recupera la verticalidad hasta salir del hoyo y le fue muy bien. O sea, esa planilla le metió muchísimos kilos. Otro atleta, por ejemplo, que igual hubiera sido más bruto, que los detalles técnicos tardan mucho en pillarlos, y veo que le puedo machacar más los erectores haciendo esto puede superar esta posición, pues entonces pues vamos a meter mucho más trabajo accesorio de los erectores, vamos a meter peso muerto rumano o stiff leg, y de esta manera pues vamos a poder superar este detalle. Pero al final es eso, ver qué atleta tienes, qué palancas tienes, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y en función de esto pues ir a por una cosa o a por otra. También tener en cuenta que es lo que le gusta o que le prefiere, porque también es algo importante.
¿Queréis comentar algo más? ¿Queréis que cerremos aquí? Podemos, si queréis, comentar también tema de squad francesa, squad rusa, o lo dejamos para... Sí, bueno, sí, podemos hacer ya para terminar el podcast, ¿no? También comentar un poquito otras técnicas técnicas distintas de sentadilla, que son un poquito más raras de ver, excepto en los países donde se suelen usar, ¿no? Que podemos comentar esto, la squad francesa y la squad rusa. Últimamente estamos viendo a muchas atletas, sobre todo, pero bueno, también a nivel masculino, de Francia, que tiene una técnica como muy extrema, sobre todo en cuanto a la barra baja, o sea, se ponen unas barras muy bajas y suelen utilizar un stand bastante cerrado, sobre todo las chicas y chicas de menor peso, porque al final también les permite esto. Esto sobre todo lo que les va a permitir es tener una capacidad de grindeo mucho más alta. Y aparte de que al final al bajarte más la barra también el centro de gravedad te cae como más en el centro de masas y es más fácil también, o sea, va a pesar menos. ¿Qué pasa? Que suelen tener problemas de extensión del torso, ¿no? Tanto para que les den el inicio como para finalizar el movimiento. Pero bueno, es una técnica que se ha visto, que se está viendo bastante en los últimos tiempos. No sé si tenéis algo que comentar de la squad francesa, quizá a nivel de molestias sí que suelen... Yo ahora, por ejemplo, yo no estoy haciendo squad francesa, pero porque no me bajo tanto la barra, pero sí que el stand lo he cerrado muchísimo, estoy casi tocándome los pies, pie con pie con el stand. Y bueno, yo durante mucho tiempo, como que siempre se me iba la barra hacia adelante, pues he intentado como abrir un poco más las piernas, hacer una sentadilla un poco más vertical y veía que al final acababa cerrando porque era más fuerte. Y en las últimas planes probé a cerrar el stand porque tengo mucha dorsiflexión, de hecho puedo hacer la sentadilla francesa entre comillas sin necesidad de tacón, puedo llegar a la profundidad y me he notado mucho más fuerte. Entonces sí que las sensaciones cuando haces sentadilla son muy diferentes, es como que tienes la sensación de que estás haciendo como una prensa literalmente cuando haces la sentadilla, y yo sé que cuando una vez estoy luchando llega el momento difícil, puedo estar empujando el suelo como si fuese literalmente una prensa, entonces puedo grindear mucho más y me noto mucho más fuerte. Yo el otro día, en este bloque que empezaba a hacer prensa también, he hecho la prensa con el stand bastante cerrado como es mi sentadilla y he visto que también que tengo muchísima más fuerza que antes ahora con el stand cerrado en la prensa. Pero bueno, sí que las sensaciones son muy chulas también, porque a mí lo que me pasaba en la sentadilla cuando fallaba era también que me rodaba la barra hacia adelante y ya está, es que se había acabado la sentadilla, no podía pelear. Entonces ahora que tengo esta sensación de que puedo estar ahí empujando y grindeando a muerte, pues me gusta mucho, la verdad. Por ejemplo, Javi, en el caso de Javi, él es muy fuerte de erectores, y de espalda en general. Vemos que es un atleta bastante puller. Y claro, justamente te va muy bien o sea, a la que puedes estar empujando un rato, aunque se te vaya, mientras mantengas bien tensos los codos sin que se te ruede, aunque empieces a chepar, incluso se te va un poquito la posición de la espalda, pero tú puedes seguir luchando, porque al final con esta posición, es lo que dices, mantienes como la presión hacia el suelo de forma constante, como si fuera una prensa, y puedes estar mucho más rato grindeando, y al final pues le has sacado partido, sin tener que bajarte la barra, o sea, es parecido a una squad francesa, pero realmente con una barra media, sí. O barra baja, pero no muy baja como suelen hacer. Y sí, es curioso, lo comentábamos con un juez el otro día también, que le pareció curioso, ¿no? en la competición que lo vio, y pues que realmente hemos visto, o sea, han visto con Víctor también que es lo que le va mejor. Y otro tipo de sentadilla también, que sería la sentadilla rusa, ¿no? Que es como más típica de ver, porque casi todos los rusos la hacen igual, que sería una squat con una mirada muy alta. Suelen tener el stand bastante abierto, sí. E intentan verticalizar muchísimo, es decir, con una extensión torácica, que antes un tip muy común, que cada vez se da menos, pero es el de sacar pecho, ¿no? Sacar pecho, llevar el pecho hacia arriba, que para mí, o sea, sí que algo importante es que no se te vaya el pecho para abajo, es decir, que no se te vaya, es decir, no perder la posición, como comentábamos antes, el conjunto de core con el tórax, ¿no? Porque si se te flexiona demasiado la columna a nivel torácica, pues acabas perdiendo la posición también, pero tampoco es el tener que llevar el pecho demasiado arriba. Pero en este caso los rusos buscan una sentadilla que es muy parecida a la sentadilla equipada, ¿no? Que va súper vertical, y por esto, pues van con tacón, simulan esta sentadilla súper vertical, la trabajan muchísimo, y para quien les funciona, les va bien, pues supongo que habrá muchos otros que no les irá tan bien. Y no sé,
Si queréis algo más o acabamos... Sí, no, al final lo de sacar el pecho a mí sí que es un tip que me gusta más para la sentadilla barra alta, porque claro, esta gente como va más verticales y tal sí que tiene más sentido. Pero sí, bueno, tendríamos estos dos tipos y luego pues lo normal es eso, hacer una squat más híbrida y ya dependerá un poco también de eso de... En cuanto a tipo de cadera, tipo de proporciones y palancas, molestias, ¿no? Hay veces que no te queda otra y tienes que adaptar la técnica a lo que puedas hacer y ya está. Entonces, bueno, en función de eso, pues cada uno pues hará una u otra, pero bueno, si no conocéis estas dos variantes de squat, pues las podéis investigar un poquito y probar, como es el caso de Javi, que lo ha probado y mira, al final... Sí que es verdad que cuando haces un cambio técnico normalmente no sueles beneficiarte del cambio técnico a la primera, pero hay veces que sí, como en este caso yo creo que ya lo probaste y ya dices, hostia, no, en la prensa, hostia, ya lo pongo más cerrado y ya veo que tiro más, entonces no hay duda, ¿no? En este caso yo creo que es un poco más así, que son cambios técnicos que o lo ves o no lo ves, ¿no? Entonces bueno, probad y en base a eso pues ya pues decidís. En sentadillas, estas extremas les suele venir mejor muchas veces a personas que tienen las piernas muy largas o el fémur muy largo. Yo la sentadilla francesa suele hacer gente con el fémur, yo tengo el fémur bastante largo también, suelen hacerlo pues sobre todo chicas con el fémur muy largo y al revés, sentadillas muy abiertas también, si tienes la rotación externa necesaria para poder hacerlo, claro. Y nada, con esto cerramos el podcast, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en la próxima, adiós. Chao, chao. Venga, hasta otra. Vamos, acá.